La desaparición de personas es, lo sabemos, lo hemos comentado aquí muchas veces, un grave problema en nuestro país. El número de personas que registra el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, pues ya es de 132.605. Esto incluye pues casos desde 1952, pero muchos de los cuales se concentraron en el pasado periodo de gobierno. Sobre ello escribe Mario Luis Fuentes en su artículo de hoy en Excelsior, Violencia Criminal y Desaparición en México. ¿Cómo estás, Mario Luis? Así es, Pascal, como bien dices, uno de los fenómenos o uno de los graves problemas de nuestro país es esta realidad de que todos los días desaparecen personas, muchas no se encuentran y de pronto nos encontramos en el relato diario de la fosa o incluso esta enorme dimensión de la ruptura de que en los CEMEFOS, los centros donde se depositan los cadáveres, no hay ni siquiera la capacidad para saber quiénes son, Uh -huh. dónde están, y pasan los días y las semanas y los meses y hay 70,000 cuerpos que no sabemos porque no se tienen, pues yo diría, la voluntad, los recursos para hacer identificaciones. Y esto pasa, y junto a eso hay un fenómeno que a mí me tiene realmente pues azorado porque de pronto la obsesión por la cifra y darles dimensiones mayores, se habla de reducción de las violencias, homicidios, pero no sabemos cuántas de las personas que están en las fosas, ¿sí? O en esta otra categoría de crematorios, lugares donde se desaparece Uh gente, o -huh. literalmente se queman o se ponen en botes de ácido, no sabemos cuántos de ellos pues son homicidios también. Y hay obviamente esta enorme necesidad de dar cuenta en lo social que las desapariciones, el miedo que un ser querido desaparezca, la enorme realidad de que hay madres, mamás buscadoras que con un enorme esfuerzo y con enormes amenazas siguen picando la tierra, el lugar donde hay algún indicio para saber si ahí está su ser querido, para saber si ahí está la ropa o el suéter que usó su hija que desapareció. Y en ese sentido no podemos, como país, no dar cuenta de la dimensión realmente de ruptura que tiene eso, más allá de las cifras de pobreza, que últimamente es el tema en muchos medios, o más allá de los temas de los actos de violencia, es que si hay un fenómeno social en este lustro, digamos, finales de la tercera década, en México, que habla de la enorme necesidad de hacer mucho más y la fractura son las desapariciones, las fosas, estos espacios donde se crema o se deshace gente, y en ese sentido, creo que no podemos perder de centro que, para mí, más allá de la pobreza, este es el fenómeno social de este lustro, de estos últimos años del 2000, de la tercera década. Desapariciones, fosas, lugares donde se deshacen cuerpos y esta enorme realidad de que todos los días siguen desapareciendo gente y no hay capacidad para, pues realmente evitarlo, pero sobre todo ayudar a encontrar al ser querido. Estamos ya acercándonos a los 6 meses de que se descubrió el rancho Izaguirre en Teuchitlán y parecía, Mario Luis, que pues iba a ser un antes y después, que por fin el gobierno estaba tomando conciencia del problema de la desaparición o dándose cuenta que pues ya no era posible seguir sin hablar de él, sin referirse a él. Pues hubo algunas reuniones entre colectivos y la secretaria de Gobernación, hubo una modificación legal, pero no parece que el problema esté en vías de resolverse. No vemos en el tema de la desaparición una reducción como la que celebra con mucha frecuencia, por no decir todos los días, el gobierno respecto de los asesinatos en el país. Así es, y no podemos perder el gran referente de nuestra generación, los 43. O sea, Sí. no hay claridades. Entonces, los 43, que obviamente centró el esfuerzo de los primeros 5 años de esta década, ahora en lo que pasó en el rancho Izaguirre, pero todos los días, y ante eso caemos en esta enorme sensación, el triunfalismo eh, parcial, porque el gobierno federal festeja una cifra del INEGI, festeja una cifra que se da en el Sistema Nacional de Seguridad Pública y se pierde la noción de la complejidad y la articulación de estos fenómenos. Pero por otra parte, la realidad es que la política, lo que hace el gobierno para esto sigue siendo, deja ponerlo más, lo menos duro, ¿sí? Insuficiente. Y es insuficiente, pero más insuficiente por el discurso triunfalista de que esto ya se está resolviendo, que hay una nueva ley de desapariciones o una designación,
O sea, se ve muy burocrático cuando ves los relatos todos los días de estas mamás buscadoras que se organizan para una semana a buscar. Y déjame decir algo que a mí me azoró recientemente cuando un grupo me hablaba que la gran fosa de la Ciudad de México es el Ajusco. Ujú. En el Ajusco hay una enorme cantidad de fosas donde se depositan los cadáveres. Y por otra parte está algo que tenemos que generar. No todas las desapariciones son del crimen organizado. Sabemos que hay algunas autoridades, sabemos que hay individuos que Ujú. desaparecen el cadáver, su asesinato. Entonces, también hemos generado esta sensación que todo es crimen organizado. No, muchas personas para deshacerse de alguien lo avientan a una fosa, fosas que por otra parte no son solo un lugar para esconder, muchas de esas fosas están hechas para generar terror, miedo, horror. Y eso es lo que tenemos que mencionar. Por eso el artículo de hoy Excelsior. Las desapariciones siguen siendo el problema más duro, más grave socialmente. Sí, y no podemos quitar ahí el dedo del renglón. Querido Mario Luis, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias por el espacio, Pascal. Buen día, buena semana. Hasta luego. Gracias. Bueno, pues ahí está violencia criminal y desaparición en México, el artículo de Mario Luis Fuentes que usted puede leer en las páginas de Excelsior. Son las